Bienvenidos pues una vez más a su programa Sentir Productivo, un programa dedicado a lo que es el impulso en materia de producción de alimentos. Hoy vamos a estar conversando en lo que es la investigación agrícola, cuál es el aporte que le da la ciencia y la tecnología a la producción de alimentos. Por esa razón pues tenemos el día de hoy a la compañera Tatiana Piu, presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. ¿Cómo estás, Tatiana? Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, Tatiana, en principio quería que me explicaras, pues, tocando el tema de la investigación agrícola, qué es el INIA y por qué fue creado. Sí, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas es un instituto que tiene 60 años en el país. Antes se llamaba Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y a partir del año 2000, en la Revolución, se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. En estos años de revolución, precisamente, no solamente ha sido un cambio de nombre, sino es la concepción de un instituto que no solamente genere ciencia y tecnología, sino que además genere innovaciones tecnológicas, productos dedicados fundamentalmente para el incremento en la producción agrícola, pero también para sustentar un nuevo modelo de producción agrícola. Es decir, es una institución que, aunque tiene 60 años de creada, tiene desde el año 2000 una nueva visión, una nueva concepción dentro del marco de la Revolución Bolivariana. ¿Qué era el INIA antes? O sea, antes de que llegara la revolución hecha gobierno, ¿qué hacía el INIA en este caso? Sí, bueno, para hablar del FONAYAC hay que comenzar a hablar de cuál era el modelo de agricultura que había antes de la revolución. Y nosotros sabemos que Venezuela pasó de ser un país eminentemente agrícola durante finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, a ser un país prácticamente monoproductor de petróleo. Eso generó, primero, un abandono total de la actividad agrícola. Nosotros siempre decimos que nuestros campesinos, campesinas, que aún están o que todavía estaban en el campo a la entrada de la Revolución Bolivariana, eran sobrevivientes, eran quienes habían podido sobrevivir nada más y nada menos que a la presión absoluta del capitalismo, que en la división social del trabajo dijo que Venezuela no tenía por qué producir agricultura, no tenía por qué producir alimentos y que tenía que dedicarse era a producir petróleo. Es conocido y muchas veces lo comentamos como un ministro de Agricultura en algún momento dijo que la mejor agricultura que se podía hacer en Venezuela se hacía en los puertos. Para una agricultura como esa, entonces no hacía falta investigación. Claro. Y la poca investigación que se hacía era fundamentalmente una investigación de tipo corporativa. Es decir, en ese momento la agricultura era una agricultura dedicada a cultivos agroindustriales, cereales, algunas oleaginosas fundamentalmente, tabaco, etc. Me imagino un sector específico, Un sector específico, además, vinculado directamente a los grandes monopolios de procesamiento de alimentos. Y eran ellos quienes generaban fundamentalmente las necesidades de investigación. No era extraño, por ejemplo, entonces, que en su momento quien era la gran compañía de oleaginosas de Venezuela, que era Mabeca, era la que dirigía el programa de investigación en oleaginosas. Y su presidente, precisamente, fue el ministro de Agricultura, que dijo esa frase que te comenté, es decir, había una vinculación inclusive entre la política agrícola y digamos de alguna manera, quienes manejaban el gran negocio que era la producción de rubros agroindustriales. O sea, la empresa privada manejando los servicios de las instituciones públicas. Así es. Y de hecho, gran parte de la investigación que se hacía, en la cual se generó grandes conocimientos, no hay duda de eso. Nadie puede dudar que se hizo investigación, pero era dedicada a qué? Precisamente a sustentar ese modelo. Se hizo investigación para la agricultura de esos grandes monopolios. No era extraño entonces, por ejemplo, que nos dedicáramos a revisar cuáles eran los productos más eficientes para luego ser colocados en el mercado para la venta. Y estoy hablando en el caso, por ejemplo, de agrotóxicos. O tampoco era extraño, por ejemplo, que las tecnologías de procesamiento se dirigieran hacia resolver un problema directamente vinculado a esas grandes corporaciones. Porque esa filosofía de esquema privado
de apoyar a corporaciones, a pequeños grupos, y no al campesinado, no al pequeño productor. Claro, eso parte primero de una concepción paradigmática, y a veces suena exagerado decirlo, pero es un problema ideológico, un problema político. Es decir, en ese momento las grandes corporaciones eran las que tenían el dominio, eran quienes dirigían, inclusive, como en este momento puse como un ejemplo, las grandes políticas agrícolas. Bueno. Los campesinos, o sea, nadie investigaba, por ejemplo, en raíces y tubérculos, en yuca, en ocumo, en ñame o en frutales, a menos que fueran frutales para la exportación. Había investigación en musácea, había investigación en lechosa, pero por ejemplo en guayaba o en parchita o en otros rubros, o en limón, por ejemplo. Yo siempre comento que patio que se respeta tiene que tener una mata de limón, porque eso es parte de la cultura, de nuestra cultura campesina. Claro. Eso prácticamente no tenía. A ver, en aquellos momentos hablaban de los actores. ¿Quiénes eran los actores? Los actores eran las grandes corporaciones, que eran las demandantes, y los campesinos eran invisibles. Tal vez ese es el gran tema de la agricultura en esos tiempos, fue que generó un negocio alrededor de la producción agrícola e invisibilizó al ser humano como centro decisorio, en principio, y además como protagonista de la agricultura. Y me permito decir lo siguiente, la agricultura es eso, es la cultura del agro, no es otra cosa. La agricultura no se hace si no hay hombres y mujeres comprometidos con el agro y con la producción de alimentos. En estas investigaciones, en su momento, hablando de la Cuarta República, no se involucraba al campesinado, o sea, no en cuanto a lo que es la práctica en sí, que el campesino pues evidentemente tiene su experiencia, quizás no académica, pero sí en la práctica, pues. Claro, no solamente, o sea, se pensaba en el campesino era como el que iba, el usuario final. Ahora, un usuario que iba a tener acceso a la tecnología única y exclusivamente si tenía los medios para ello. Es decir, la tecnología estaba, el que podía acceder a la tecnología porque la podía comprar, la compraba, y el que no, sencillamente quedaba excluido. La gran brecha tecnológica precisamente se generó entre aquellos, o sea, el problema de la producción agrícola en términos organizativos estaba entre quienes podían acceder a la tecnología y quienes no podían acceder a la tecnología. Y quienes no pudieron acceder a la tecnología eran los campesinos, que sin embargo sobrevivieron gracias a su profunda sabiduría y a tantos años de conocimiento y de experiencia y de práctica en el campo. Tatiana, llega el gobierno, llega la revolución, se hace gobierno, pone al servicio, justamente eso que tú estás diciendo, la tecnología y la ciencia al servicio del pueblo, no como una mercancía, sino más bien como un servicio para mejorar la producción agrícola. ¿Eso qué significa? Eso significa una ruptura en un modelo, inclusive en un modelo de investigación. La revolución no solamente ha sido la revolución que nos ha generado y que nos está generando bases materiales para construir el socialismo, sino que inclusive nos está generando una ruptura paradigmática inmensa en el campo de la investigación. Ahora la investigación y la ciencia y la tecnología es para los campesinos, para los productores y sobre todo para la satisfacción de necesidades básicas. Y es allí donde el derecho a la alimentación ha sido concebida, y la soberanía alimentaria, como un pilar fundamental del gobierno bolivariano, del comandante Chávez, quien ha sido y quien es quien lideriza este proceso. Y es por eso que los campesinos y campesinas apoyan y apoyamos la revolución bolivariana. Tatiana, bueno, vamos al primer corte. Ahorita cuando nos regresemos, quisiera que me comentaras entonces qué está haciendo Línea en función a eso, de romper pues esos 40 años de desidia que prácticamente beneficiaron a unos pocos y se perjudicaron a unos muchos, que así como tú lo comentabas, pues campesinos que estuvieron invisibles, olvidados. ¿Sí? Al regreso pues nos comentas eso, ¿sí? Vale, sí, seguro. Ya regresamos. Excelente,
que esté un producto de una vez de la siembra al consumidor, sin intermediarios, casi un 40 o un 50% de descuento. Algo maravilloso, gracias a nuestro presidente. Estamos de vuelta pues con su programa Sentir Productivo. Estamos en compañía de Tatiana Piu, presidenta del INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Tatiana, quedó en el aire el tema de, qué está haciendo el gobierno bolivariano en materia de investigación agrícola, en materia de esa agricultura sustentable, que me pareció interesante que comentaras un poco sobre eso, ¿sí? Sí, bueno, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en el marco de las políticas del gobierno bolivariano, y eso hay que remarcarlo, está precisamente construyendo un nuevo modelo de producción agrícola, pero también un nuevo modelo de relacionamiento y un nuevo modelo de lo que significa, en este caso, la ciencia y la tecnología. Ciencia y tecnología, ¿para qué? Creo que ahí es donde está el punto fundamental. Ciencia y tecnología para la gente, ciencia y tecnología para resolver los problemas de la gente, ciencia y tecnología para satisfacer necesidades. Y ahí es donde está la gran diferencia entre lo que hablábamos de lo que era la ciencia y la tecnología en la Cuarta República, en la que solamente apoyaba para un negocio, a lo que es ahora ciencia y tecnología para el desarrollo productivo en el marco del modelo socialista. Y allí hay varios ejemplos que pudiésemos generar. El primero, sabemos que a nivel de nuestras potencialidades agrícolas, Venezuela tiene inmensas potencialidades por su extraordinaria ubicación geográfica, y no solamente por eso, sino por su historia, por la gente, porque hay un grupo de seres humanos, venezolanas y venezolanas, que vivimos en este país, que amamos nuestra geografía. Pero a pesar de eso, solamente el 4% de toda la superficie nacional es posible de ser trabajada en términos de producción agrícola sin ningún tipo de limitación. ¿Por qué? Por sus propias condiciones, es decir, hay condiciones de fertilidad de suelos, por ejemplo, de ubicación de las aguas, de excesos o déficits de agua, de relieve, de topografía, que solamente hacen que de las 91 y tantos millones de hectáreas que tengamos, solamente el 2% se pueden utilizar sin ningún tipo de limitaciones y el 4% generando algún tipo de tecnología. ¿Qué significa eso? Que para nosotros poder expandir nuestro potencial agrícola, tenemos que desarrollar ciencia y tecnología para poder utilizar esas tierras y para poder utilizar otras tierras que tienen ciertas limitaciones que también pueden ser resueltas por ciencia y tecnología. Por ejemplo, el tema de las aguas, el tema de las sabanas inundables. Las sabanas inundables que tienen o exceso de agua o déficit de agua. Pero eso durante el año, pero eso se puede manejar si conocemos la hidráulica de las aguas y si manejamos las aguas. Eso es tecnología. Claro. O, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos producir hortalizas en los pisos altos, pero en los pisos bajos, es decir, todos sabemos que en los Andes se producen gran cantidad de hortalizas. En los pisos bajos, en áreas de menor altitud, también se producen hortalizas, pero hay dificultades. ¿Cómo se pueden resolver esas dificultades? A través de la ciencia y la tecnología. Otro ejemplo, en el área animal, el hecho de la producción de carne o de la producción de leche. Producción de carne y producción de leche con animales adaptados a nuestras condiciones, con una genética adaptada a nuestras condiciones. Eso se debe resolver con ciencia y tecnología. Fíjate tú que hay todo un campo inmenso de elementos vinculados con la ciencia, con la producción agrícola, que debe resolverse. Antes hacíamos investigación que estaba toda en grandes artículos científicos, en nuestras revistas científicas, de las cuales muchos profesionales sacaron provecho de eso, en términos de reconocimiento científico, eso se reconoce. Pero en el año 2004, nosotros solamente producíamos 6.000 kilos de semillas certificadas. Tatiana, tú en el corte me comentabas que
nos dijeron pues que no podíamos producir semillas para hortalizas, por ejemplo. Por ejemplo, a nosotros nos dijeron toda la vida que en condiciones tropicales no se podía producir semilla de hortalizas, ni de tomate, ni de pimentón, ni de cebolla, ni de lechuga, ni de pepino. Y lo peor fue que no los creímos. Claro, porque ese era el gran negocio. El negocio de las transnacionales era la producción de semillas. Claro. 2 compañías transnacionales, 2 nada más en el mundo, controlan más del 85% del negocio de la semilla. Un oligopolio. Un oligopolio prácticamente. ¿Cómo íbamos a creer nosotros, un país ubicado en Sudamérica, ¿verdad? Productor de petróleo, que nosotros íbamos a producir esa semilla? Hoy en día nosotros estamos produciendo semilla de tomate, de pimentón, de pepino, todavía en el tema de las casas de cultivo, es decir, bajo protección, estamos iniciando además la producción de semilla de ají dulce, que no se produce en ninguna otra parte del mundo. Ese es un producto novísimo, pues. Es un producto nuestro. Es un producto nuestro. Pero también estamos produciendo maíz, semilla de caraota, de frijol, de sorgo, de algodón. De 6.000 kilos, de 6.000 kilos en total, que producíamos en el 2004, nosotros hoy en día estamos produciendo más de 8,5 millones de kilos de semilla. Y eso se hizo en la revolución, con tecnología nuestra, con productores nuestros, y gracias también al apoyo de nuestros hermanos cubanos, de nuestros hermanos argentinos, brasileños, por ejemplo, que nos han dado apoyo y transferencia tecnológica que, sustentada además en nuestros conocimientos, nos ha permitido incrementar, por ejemplo, la producción de semillas. ¿Cómo extrapolamos eso, Tatiana, esa producción pues de semilla, que es importante, ese número que tú acabas de dar, a lo que es el nuevo proyecto que mencionó y que mostró el comandante presidente Hugo Chávez a la Nación 2013-2019? ¿Cómo se involucra pues allí en línea en ese proyecto? Sí, el comandante nos llama a dar la batalla por 5 grandes objetivos históricos. Y el primer gran objetivo, donde habla de la independencia, nosotros no podemos concebir la independencia si no tenemos soberanía alimentaria y soberanía tecnológica. Y la soberanía alimentaria sabemos que solamente vamos a poder adquirirla, no solamente con financiamiento, que lo tenemos, no solamente con insumos, que lo tenemos, no solamente con organización, sistemas de riego, vialidad, que es parte de lo que estamos construyendo, sino además con el conocimiento y además teniendo nosotros en nuestras manos y en manos de nuestro pueblo organizado, nuestros campesinos, tecnología que permita precisamente disminuir esa brecha tecnológica de la que hablamos. Ese es uno. Y hay otro, bueno, el tema de la construcción del socialismo. Estamos construyendo un nuevo modelo para ser potencia agrícola. El comandante lo ha dicho muchas veces, Venezuela será una potencia agrícola. ¿Es posible, bajo el modelo socialista, crear esa potencia agrícola? Lo estamos haciendo, lo estamos creando. No tenemos ninguna duda de que nuestro futuro, gracias a que tenemos un pueblo organizado, a que tenemos los recursos necesarios para eso, no tenemos ninguna duda de que vamos a ser un país potencia agrícola en Sudamérica, pero además con un elemento fundamental, sin expoliar a nuestros campesinos y además sin dañar nuestros recursos naturales. Tatiana, ¿cómo se involucra el campesino, tú mencionándolo, el poder popular activado allí? ¿Cómo está involucrado bajo esos proyectos, bajo esa producción de semillas? ¿Cómo esa sinergia pues entre la institución y el poder popular? Durante muchos años estuvimos de espalda a los campesinos. Hoy en día, no solamente porque a veces dicen, no, los campesinos están allí y pareciera más bien una declaración de principio. Es una realidad, Y me gustaría que pudiéramos en algún momento conversar de las experiencias, por ejemplo, de las escuelas campesinas, de nuestros maestros y maestras campesinas, que han permitido precisamente que nosotros podamos dar de la mano la sabiduría campesina, el quehacer campesino, con la tecnología y con el saber científico. Vamos a un corte, Tatiana. El próximo corte quisiera conversar contigo esos proyectos estratégicos que tiene la institución como tal para este 2012. ¿Qué significan esos proyectos estratégicos? Y además, pues, el Plan Nacional de Semillas. ¿Cómo está produciendo? ¿Qué está produciendo? ¿Qué tipo de semilla? Y esos convenios internacionales con los países hermanos. ¿Sí? Seguro. Bueno, ya regresamos con su programa Sentir Productivo.
Alcemos nuestra voz para que sientan. Se siembra pepino, zanahoria, cilantro, perejil, ajo, pimentón, tomate, sentir que uno mismo ha sembrado sin ningún químico. El beneficio que recibo es la satisfacción de ver que esto se está dando. No dejes que te engañen, no se encuentra la paz haciendo bombas mortales. Estamos de vuelta con su programa Sentir Productivo, en compañía de Tatiana Piu, presidenta de Línea. Tatiana, quedó al aire pues pendiente el tema proyectos estratégicos de Línea y Plan Nacional de Semillas. Sí, bueno, dentro de los proyectos estratégicos de Línea, todos están enmarcados fundamentalmente dentro de lo que es el Plan Nacional Simón Bolívar, ahora en su segunda etapa, tratando de contribuir a esos 5 grandes objetivos históricos, tal y como comentábamos, tanto el tema de la independencia, la construcción del socialismo, Venezuela como potencia, la multipolaridad, nuestra relación con nuestros países hermanos y la preservación de la especie humana. Es decir, en el marco de esa gran visión histórica, ¿qué puede hacer el instituto? ¿Qué puede hacer la revolución a través de la ciencia y la tecnología para alcanzar esos grandes objetivos? Ese es el marco. Dentro de ese marco, bueno, existen una serie de planes estratégicos, tanto para la producción de proteína animal, y en el caso de la proteína animal tenemos, por ejemplo, en el caso de los bovinos, la construcción de centros genéticos para mejorar fundamentalmente la genética y el manejo del rebaño, en este caso de bovinos, tanto para producción de carne como para producción de leche, en ese marco de tener animales adaptados a nuestras condiciones, que además tengan alimentos que sean producidos por rubros, cultivos nuestros. En el caso de bovino. En el caso, por ejemplo, de la avícola, nosotros tenemos una enorme dependencia en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la genética avícola y con la producción de huevos fértiles. En este momento estamos generando para producir en 4 granjas huevos fértiles, tanto para gallinas ponedoras, especialmente gallinas traspatios, para recuperar en los campesinos la idea de que la alimentación, los alimentos están en el patio de la casa, están en nuestro predio, pero también para la producción de pollos de engorde. Igualmente todo lo que tiene que ver con la producción de leche y de carne, tanto de caprinos como ovinos, en condiciones como por ejemplo la Guajira o Falcón, en donde estos son quienes proveen la mayor cantidad de proteína animal. También está el Plan Nacional para el incremento de la producción de peces. Nosotros llamamos el Plan Aqua, en el que, por ejemplo, en este momento estamos produciendo 3,5 millones de alevines. La idea es que nosotros, en la medida en que podamos hacer centros de producción de alevines, que son los peces pequeñitos, para entregarlos a las granjas donde se cultivan los peces, podamos tener un incremento en la producción animal. Todos esos proyectos en el campo de la proteína animal, pero igual en el área, por ejemplo, vegetal. Allí estamos entonces apoyando lo que es la tecnología, las innovaciones tecnológicas para la producción de girasol, de maní, de papa, el tema de la papa y la producción de la semilla de papa con nuestros hermanos argentinos, varios laboratorios en donde vamos a ir produciendo por biotecnología, que es biotecnología, ojo, no tiene nada que ver con transgénico, es una manera de producir de forma más rápida semilla de papa. Pero también entonces está el Plan Nacional de Semillas, donde no solamente en este momento vamos a producir semillas, como estamos haciendo, semillas de cereales, sino que nuestra visión es que en estos próximos años estemos produciendo toda la semilla, además de frutales,
naranja, lechosa, guanábana, chirimoya, pero también ocumo, yuca, musáceas en general, las hortalizas. Es decir, que nosotros seamos soberanos. La semilla, cada vez que tú tienes una semilla en las manos, ahí está el acervo genético de la especie, pero también ahí está el conocimiento de años de domesticación del ser humano en esa semilla. Nosotros, cada vez que sembramos una semilla que no es nuestra, estamos sembrando el acervo genético de otro, no el nuestro. Entonces, la producción de semilla, en el caso de la soberanía tecnológica, para nosotros es fundamental, y la idea es que nosotros en los próximos años seamos completamente independientes en la producción de semillas. Igual con el tema de la tecnología, como decía, tanto en procesamiento, manejo de agua, fertilidad de los suelos, etcétera, como también el tema de la formación. ¿Cómo hacer accesible esa tecnología? Hacerla accesible no porque la tecnología está en venta, sino porque la propia generación de la tecnología se hace directamente con los campesinos y campesinas. Ellos se apropian de la tecnología en la medida en que ellos también son generadores de la propia tecnología. Tatiana, mencionabas los transgénicos. Evidentemente se quiere pues una producción de alimentos con visión agroecológica. ¿Qué está haciendo el INEA al respecto a investigación, pero desde el punto de vista del cuidado de la tierra, de la Pachamama? ¿Y cuál es ese trabajo en sinergia que se está haciendo con Agropatria, que bueno, son también productores de semilla y de agrotóxicos, agroquímicos, pero que evidentemente se quiere pues una agricultura agroecológica? Así, en el cambio del modelo, uno de los elementos que nosotros debemos cambiar es precisamente el uso de agroquímicos y de agrotóxicos. Ahí hay un tema importante. Los agroquímicos en sí mismos, en su propia esencia, ni son ni buenos ni malos. Son moléculas químicas que pueden ser utilizados para el beneficio o no. Ahora, hay algunas moléculas que son tóxicas, que son neurotóxicas, que deben ser completamente y verdaderamente eliminadas de la producción. Pero hay otros que pueden inclusive ser modificados o, que es lo que nosotros estamos planteando, generar nuevas formas de controlar, en este caso, por ejemplo, plagas y enfermedades a través de la producción de biológicos. El INEA tiene inclusive una planta de producción de biocontroladores, en este caso entomopatógenos y entomófagos. Explico, son los bichitos malos que se comen a los buenos. Los entomopatógenos los enferman y los entomófagos se los comen. Entonces nosotros estamos criando bichitos buenos que se comen a los malos o que enferman a los malos. ¿Qué significa eso? Que estamos utilizando los propios elementos de la naturaleza para hacer su propio control. Igual en el tema de los biofertilizantes, como por ejemplo la producción de humus de lombriz a través de la producción de la lombriz californiana, que también puede ser escalada, como dicen algunos, puede ser producida a grandes escalas para la producción. La idea es que todo, al cambiar el modelo, al ver cuáles son esos elementos que afectan el modelo, que lo pasan de convertirlo a un negocio, a convertirlo en la satisfacción de las necesidades, en el marco además del respeto al ser humano, del respeto a la naturaleza, de la organización del poder popular, en esa medida estamos contribuyendo a través de la ciencia y la tecnología para lo más importante, la tarea más importante nuestra, que es la construcción del socialismo. Y ahí sí digo, como lo decimos muchos, pues, el socialismo o es científico o no es socialismo. Tatiana, para profundizar un poco más sobre ese tema del plan de formación, que me llama mucho la atención, ¿cómo se está formando el campesino para la producción pues de semillas, para involucrarse aún más pues con esos avances científicos, tecnológicos? ¿Cómo se está involucrando al campesinado en términos de la formación? El tema de las escuelas campesinas. En este momento tenemos un número grande de escuelas campesinas. La idea es que los propios campesinos reconozcan y nosotros reconocer el saber y el quehacer de los campesinos. El no divorcio entre la academia y la sabiduría ancestral, milenaria, inclusive de las mujeres campesinas. Las mujeres somos
nada más y nada menos que las que preservamos la especie, pero además preservamos la semilla y preservamos el conocimiento. En el marco de ese respeto, las escuelas campesinas han generado espacios de discusión, espacios de convocatoria a la organización, y sería bien interesante que pudiéramos en algún momento mostrar, inclusive traer a algunos de esos maestros y maestras campesinas para que pudieran conversar sobre su experiencia. Estoy seguro que sí, Tatiana. No, lamentablemente llegamos al final del programa. Estoy seguro que vamos a tener en compañía pues esos compañeros que tú comentas, de que nos expliquen pues cómo ha sido ese proceso de formativo de los campesinos. Y bueno, te damos una calurosa bienvenida en una próxima oportunidad para que estés con ellos, y gracias por estar acá con nosotros. Despedimos pues el programa Sentir Productivo, su programa Sentir Productivo, que lo invitamos una vez más a que visiten nuestro canal YouTube para que vean su programa, nuestra cuenta Twitter, Prensa Mat, y también el blog y la página web de prensamat.com. Pues entonces, hasta una próxima oportunidad, y se despide con mucho cariño Reinaldo Roca.